Muy buenas tardes, bienvenidos al Museo Universidad de Navarra. Normalmente somos Valentino y yo los que estamos subidos en este escenario para presentar a otro artista, otro comisario, una colección, pero en este caso pues nos vamos a presentar nosotros mismos, aunque muchos de ustedes nos conocerán. Él es Valentín Bayonrat, es director artístico de este museo. Yo soy Rafael Levenfeld, también director artístico de este museo. Antes, cuando había un poquito más de luz, porque ahora lo veo todo en penumbra, veo bastantes caras que a lo largo de estos casi 10 años he reconocido en otras masterclasses. Por lo tanto, pues muchísimas gracias por la fidelidad de todos estos años de estar aquí, de compartir con nosotros pues nuestras exposiciones, nuestras charlas o nuestros eventos. Y entonces, pues vamos a empezar ya. Lo que hemos hecho es consensuar un texto, porque más que hablar cada uno media hora sobre el tema, o un poquito menos, espero, lo que hemos hecho es escribir el texto, como decía, y hablar cada uno más o menos la mitad del texto, sobre todo para que no haya repeticiones, para que no se nos olvide nada y que todos ustedes tengan pues una idea general de lo que representa la exposición que tenemos abajo y aquí en esta misma planta, Una tierra prometida. En la exposición Una tierra prometida, del siglo de las luces al nacimiento de la fotografía, han participado numerosas personas. El hecho de que los directores artísticos del museo sean asimismo los comisarios del proyecto no conlleva un afán de protagonismo. Hemos hecho lo que hacemos desde hace años: dirigir a un equipo de artistas, científicos, investigadores y profesionales excelentes. Queremos agradecer aquí a todos los que nos han acompañado en este esfuerzo colectivo durante estos años, desde David Balcells, Chantal Grande, Ignacio Migueliz, Juan Naranjo, y, cómo no, al afán y compromiso por reunir, compilar, conservar y difundir de Ernesto Fernández Holman, sin cuya generosa ayuda este proyecto no habría sido posible de ninguna forma. Suya es la donación de los álbumes de Napoleón, que hoy forman parte de la colección del museo, y también del préstamo de gran parte de los álbumes que en la Sala Cero nos permitirán comprobar las referencias al trabajo de los artistas al servicio de las ciencias, trabajos previos a la invención de la fotografía. Agradecer también el trabajo que ha llevado con estos mismos álbumes Marcela Sevilla. Igualmente al patronato del museo, especialmente a Marta Regina Fischer, protectora o gran protectora de este proyecto, Gabriela Wilson, y a los miembros comprometidos con esta exhibición y al que han dado soporte con la adquisición de la colección fotográfica que da título a esta exposición. La lista de agradecimientos es interminable, pero no podemos olvidar a Álvaro y Claudia Castillo, Irene Torreviarte, Vicente Ruiz, Lili Escarpeta, Paula Orozco, Alex Ventós y varios más. Y obviamente al presidente del patronato, Ángel Gómez Montoro, y al director del museo, Jaime García del Barrio. Por último, nuestro agradecimiento al trabajo de digitalización, montaje y enmarcado de las piezas que han llevado a cabo nuestras becarias, Eva y Ima, y el equipo de montaje de Cloister. Ahora, perdón, es que en la pantalla me salía una imagen distinta a lo que estaba detrás y estaba confundido. Presentamos una enorme exposición, alrededor de 900 piezas, porque es un tema gigantesco y muy poco conocido, tratado y diríamos que hasta evitado durante ya casi 2 siglos por la corriente principal de la enseñanza del arte y en los programas académicos por parte de los historiadores, artistas y museos.
un tema que se enuncia y desprende de la presentación de la fotografía en la Academia de las Ciencias y antes en la de los Diputados de París en 1839. Pero no adelantemos un acontecimiento, ya llegaremos a las palabras de Aragó. Una tierra prometida es un tema que está a caballo entre la ciencia, el arte y el pensamiento. Se trata de acercarse al fenómeno de la fotografía con mucha delicadeza, con mucha humildad y mucho respeto. Respeto hacia lo que han hecho hasta ahora los que nos han precedido, que no son pocos. Lo hemos abordado desde el presente, desde donde observamos las gigantescas consecuencias que la invención de la fotografía tiene en nuestra civilización. Ha afectado a la cultura de la imagen, a la cultura de la información, a la difusión de la misma, a la puesta en movimiento de las imágenes y su universalización, a la creación de la cultura del entretenimiento, la cinematografía y la televisión, a la política, y ha supuesto una revolución en las artes desde su presentación en el siglo XIX. Ha permeado en todas las capas de nuestra existencia y ha facilitado que las imágenes sean el lenguaje universal a través del que nos comunicamos, y son imágenes fotográficas. Analógicas, digitales, registros documentales, imágenes que provienen de la invención, de la actividad conceptual, de la matemática, de la ciencia, de la inteligencia humana y de las aplicaciones y derivas de la mente, incluida la mal llamada inteligencia artificial. Nuestra cultura, pues, será incomprensible sin analizar qué responsabilidad tienen las herramientas de la fotografía, la disciplina fotográfica, el fenómeno fotografía. Llevamos una treintena de años organizando una colección de fotografía que nos permita mostrar aquello a lo que nos referimos. La historia de la fotografía está todavía por escribirse. Es demasiado reciente. El fenómeno es tan poliédrico que requiere un abordamiento multidisciplinar y no es una labor propia de un centro de arte y tampoco de los museos al uso. Pero este es un museo y a la vez una universidad, de manera que la investigación es uno de nuestros compromisos. Hemos construido la colección desde el origen del fenómeno de la fotografía en España, cuando no existía otra que nos sirviera de referencia. Hemos generado influencias para todos los demás que han seguido nuestra estela, sentando las bases para conocer el alcance del fenómeno en la construcción de la idea e imagen de España. Hemos aceptado la idea de la imagen construida, de que una fotografía es una construcción, que la realidad es cambiante y la fotografía es una herramienta que nos permite sujetar el deseo de permanencia. Otros han acuñado ideas como detener el tiempo, el momento decisivo, y otras que han tenido desigual éxito. Claro, todas inexactas, pero que nos dan una idea, una pista de cómo se ha enfocado el acercamiento a la fotografía. Durante muchas décadas se ha descrito la fotografía de un modo ajeno a las demás disciplinas artísticas. Son muy recientes los estudios que señalan la utilización de los grandes maestros de los siglos, o que van del siglo XVI al XIX, con su dependencia de los adelantos ópticos que derivaron de la cámara fotográfica a los proyectores fotográficos. Hoy conocemos que pintores como Vermeer, Canaletto, Rembrandt, Caravaggio y más recientes Sorolla, Darío Villalba, David Hockney, Andy Warhol y tantos otros serían impensables sin el desarrollo de las cámaras lúcidas y oscuras o sin el posterior perfeccionamiento de la fotografía. Esta exposición no pretende explicarlo todo. Probablemente no pretende explicar nada, pero sí mostrar cuál es la tradición de la que proviene la fotografía y cómo ésta certifica el final de una década y principios de otra.
el final de las artes de palacio, referidas a los encargos de los reyes, la aristocracia y el clero. Los artistas servían a los intereses de los poderes y a sus necesidades de construcción de relatos de imágenes simbólicas, utilizando lenguajes y sistemas de significados interpuestos para complacer las necesidades de sus patronos. La pintura abordó escenas bíblicas, vida de los santos, vidas de los héroes y dioses mitológicos, hechos con los que contar la historia o de construir la historia. La vida narrada desde la belleza y la simbología, los llamados relatos interpuestos. Tras la Revolución, que acabó con la vida de los reyes franceses por decapitación, ese arte entró en una fase más o menos oscura. Los grandes artistas como David, Géricault, Ingres, Delacroix se resistieron a abandonar ese mundo y a contar con grandilocuencia relatos que requerían ensalzar la figura del emperador, construir nuevamente la figura de un nuevo poder, de una nueva mitología. Se atribuye el origen de la modernidad en el arte a los hechos conflictivos que acompañan el devenir de los pintores del realismo, en especial al gran Courbet, y a tres pinturas clave, lo que tienen detrás de nosotros, que es un entierro en Ornans, del año 1850, el taller de pintor en 1855 y el origen del mundo, la controvertida obra de 1866. Estas pinturas vienen a convertirse en un lugar de referencia para describir el nacimiento del arte contemporáneo. Y de la misma forma, cuando hablamos de Courbet, podríamos decir que las primeras fotografías de alrededor o de principios de 1820, 30 años antes del origen del mundo de Courbet, los daguerrotipos y calotipos vienen a convertirse de otra forma en un lugar de referencia para señalar la incorporación de la realidad como tema principal del arte y desencadenante del arte moderno. Este proyecto, además de explicar el origen y el desarrollo de la colección española y latinoamericana, abre una puerta a su conexión con la obra artística internacional y con la posibilidad de trabajar con artistas de todos los países que se sientan atraídos por la idea de Oriente, e igualmente el proyecto ensalza las fotografías de los siglos XIX, XX y XXI y las enlaza con la iconografía científica y descriptiva del siglo XVIII. La tesis de la exposición quiere hacer visible la tradición artística y conceptual de la que proviene la fotografía. Esta teoría se refiere a los científicos, dibujantes, grabadores y arquitectos del siglo XVIII que tuvieron una profunda observación y análisis de su entorno, junto a la organización de imágenes que las representan según los parámetros y necesidades de la ciencia: exactitud, precisión, veracidad, credibilidad, equivalencia, detalle, entre otras. A través de miles de dibujos y láminas se anunciaba la existencia de una realidad con garantías de fidelidad con los objetos representados. Por ello, estas imágenes, que en su elaboración, en muchos casos, había recurrido a la ayuda de instrumentos ópticos como la cámara oscura para facilitar su copia en el dibujo, son considerados, o lo podemos nosotros considerar, como protofotografías, los antecedentes que facilitarán la aparición y aceptación del fenómeno fotográfico en el siglo XIX. Una tierra prometida no es más que una parte que responde a los objetivos fundacionales de este museo: comprender y observar las reglas, procedimientos, métodos que han permitido a la humanidad crear infinidad de imágenes con las que componer las iconografías del mundo,
y que además soporten los más diversos relatos. Para ello, la exposición se divide en 3 ámbitos que explican el recorrido desde la representación objetiva del mundo por parte del dibujo y del grabado, pasando por la edición en 23 volúmenes de la descripción de Egipto, hasta el cambio que supuso el nacimiento de la fotografía y su desarrollo por toda la cuenca mediterránea. El siglo XVIII en Europa experimentó un extraordinario avance cultural, principalmente en Inglaterra y Francia, si bien muy pronto se extendió por Alemania y el resto de Europa occidental. Durante este siglo, como ya hemos indicado, se va a plasmar de manera rigurosa a través de láminas el conocimiento del mundo de manera científica, en un intento de ampliar el horizonte de la cultura. A lo largo del 700, múltiples expediciones recorrerán los 5 continentes y recogerán el relato escrito e iconográfico de otros pueblos para presentarlo ante los ojos del hombre europeo, quien por primera vez descubrirá de manera veraz todo aquello que le rodea, no solo lo que se entendía por mundos exóticos, como América, África, Asia y Oceanía, sino también de la propia Europa. Es en este siglo que nace con el espíritu de la Ilustración y acaba con las revoluciones americana, francesa e industrial, donde vamos a presenciar el nacimiento de numerosas disciplinas que conforman la casi totalidad del sistema arte tal y como lo conocemos ahora mismo. En este siglo vemos la consagración de la crítica del arte. Etienne Lafond de Saint-Jean es considerado el fundador de la crítica de arte. Aquí tenemos la portada del libro donde ya analiza algunas piezas de los salones parisinos. Y otro destacado miembro de este pensamiento es Denis Diderot, el autor padre también de la primera crítica de arte, publicado en la Correspondance littéraire, revista francesa destinada a la aristocracia culta, que reseña críticas de las obras expuestas también en los salones, exposiciones oficiales de la Academia, que tenían lugar cada 2 años en el Salón Carré del Louvre, lugar donde fueron llevadas y que entonces se hicieron conocidas como los salones. Su importancia radica también en ser la primera exhibición institucionalizada en Europa que abre al público de forma gratuita en un contexto laico y con un enfoque completamente estético. Esto es muy interesante. La Academia Francesa en el siglo XVIII y casi hasta el siglo XX tenía una jerarquía de géneros que iban del más trascendental del arte, la pintura de historia, ya sea profana, religiosa, mitológica. Después, en el siguiente escalafón, estaba el retrato. Después del retrato vendría la pintura del género cotidiano, es decir, escenas costumbristas. Después el paisaje y, por último, y como menos importante, la naturaleza muerta. También indicaba que el escalafón procedía de lo que requiere más imaginación y creatividad, para lo que necesitamos más talento, a lo que se considera una pura copia de la realidad. Es decir, las artes oficiales consideraban la ilustración científica, el dibujo científico, la precisión, el detalle y otros temas similares como algo un poco más importante que el trabajo de simples artesanos. En 1753, una ley del Parlamento creó el primer museo público, nacional y gratuito del mundo, y que abrió sus puertas a todas las personas estudiosas y curiosas en 1759. Sir Hans Sloane, cuyas colecciones formaron una de las piedras angulares del Museo Británico,
Fue un dedicado coleccionista de más de 100.000 especímenes de historia natural, libros, antigüedades, curiosidades, imágenes, medallas, monedas, etc. El gobierno británico, en 1753 compró toda esta colección para el público, que junto con las bibliotecas Cotton y Harley se convirtió en un nuevo tipo de institución pública. Para nosotros es importante subrayar que antes de la aparición de Napoleón en Egipto ya existía en Occidente y para colecciones particulares un reducido tráfico de antigüedades egipcias. Estamos hablando de colecciones que normalmente en aquel siglo XVIII, igual que en siglos anteriores, se referían a lo que eran gabinetes de curiosidades, pequeños display que ponían en sus grandes palacios la gente adinerada, sobre todo más que para aprender, sino para epatar a otros nobles que vivían cerca. Estaba diciendo que es importante la colección de Sloan porque en esta misma colección había 160 piezas egipcias. Esta es una de ellas y que no son tan importantes como las que luego se incorporarán al mismo Museo Británico con la venta pues, un poco fraudulenta del cónsul francés en Egipto, Henry Salt, pero que vendió tanto al Museo Británico como al Louvre, uno en 1823 y otro en 1825. Años antes de la fundación del Museo Británico, en 1727, ya habían aparecido los primeros tratados y estudios sobre museología, algo increíble, realizados por el marchante alemán Gaspar Neikel. En sus páginas se ofrecía una primera normativa sobre la forma de exponer los objetos, cómo debe ser una sala de exposiciones, el mobiliario, la conservación, el estudio de obras, etc. También en este siglo vemos el apogeo del Grand Tour. Aparecen los primeros periódicos diarios, las modernas casas de subastas, como Christie's y Sotheby's. Vemos presentarse la estética, la arqueología científica aplicada a Herculano y Pompeya, la nueva historia del arte de Winkelmann, la publicación de catálogos de arte, fechas tan tempranas cuando no se podía reproducir una imagen prácticamente en un papel, y la compraventa de productos artísticos a un sector de la población que ya no era solamente el clero o la aristocracia. Evidentemente no vamos a desarrollar todos estos temas sobre la importancia de la cultura en el siglo XVIII porque nos llevaría otra conferencia entera. Pasemos, por favor, o pasemos imaginariamente a lo que nos vamos a encontrar en la sala cero, los álbumes ilustrados a los que venimos haciendo referencia. Iniciamos con la enciclopedia, o la enciclopedía, o diccionario razonado de las artes, las ciencias y los oficios, comúnmente conocido como la Enciclopedia de Diderot y d'Alembert. Dicho proyecto editorial, publicado desde 1751, es el que iluminó el siglo de las luces, a través del cual la búsqueda de la razón sobre todas las cosas. Sus volúmenes son una síntesis de conocimiento léxico, científico, histórico y crítico de lo que a mediados del siglo XVIII constituía el más trascendental estudio del saber realizado hasta ese momento. En sus más de 70.000 artículos y 2.800 láminas había una forma de hacer que cambiaba el origen, la validez y la descripción del conocimiento humano. La historia se presentaba desvinculada de la historia sagrada, la filosofía separada de la teología y, por último, las materias teóricas eran estudiadas bajo un prisma perceptible y demostrable. Los grabados y sus explicaciones añadieron una forma de representación científica donde primaba la claridad y precisión
En la exposición se muestran la anatomía y el universo exterior, la astronomía, dos escalas que indican la ambición por explicar absolutamente todo desde el conocimiento científico. El terreno de la botánica fue el más numeroso con diferencia y lo vamos a comprobar cuando pasemos a las salas de la sala cero. Y es muy importante esta diferencia en cantidad porque no queríamos poner otro tipo de temática cuando la revolución científica del 18 sobre todo primó los álbumes de flora y botánica. El terreno de la botánica fue el más numeroso, como decía, con diferencia. El éxito popular de los herbarios, ya sea de aficionados o eruditos, junto con la publicación en el año 1735 de Carl von Linneo, El sistema natural, donde presentó su nueva propuesta taxonómica para los reinos animal, vegetal y mineral, se convirtieron rápidamente en un principio en torno al cual se organizaron todo tipo de colecciones. En la exposición podemos recorrer los trabajos de uno de los principales dibujantes botánicos, Dionysius Egret, con su álbum Plantae Selecte, publicado a partir del año 1750, seguido del trabajo de Friedrich Berthoud de 1790, formado por dibujos a la acuarela originales que fueron utilizados más tarde en la enciclopedia Libros Ilustrados para Niños. A continuación, un inusual cuaderno de campo elaborado por el botánico aficionado Robert Dawson Raylar, con 143 láminas de flora ejecutadas con tinta y acuarela. Tras podemos observar o transitar la obra de von Essenbeck, botánico alemán, autor de los álbumes Plante Officinalis de 1821, donde el creador es recordado por su investigación sobre las propiedades médicas de las plantas. Por último, las orquídeas de México y Guatemala de James Bateman, realizado en el año 1837 y donde presenta los más variados ejemplares de orquídeas. Para la fauna presentaremos el trabajo Historia natural de los loros del artista François Le Vaillant, francés, publicado en 1801 y dibujado en los hábitats habituales de las aves, cuando por lo general en aquella época lo que se hacía era recurrir a pájaros disecados y ya después, despacito en tu estudio, ibas copiando. Sin embargo, él instaura para los zoólogos pues una nueva forma de visión o de acercamiento a la realidad. De la arquitectura urbana, con sus monumentos, ruinas o áreas de interés, mostramos varios álbumes. El primero, el recorrido que hace a mediados de siglo por Roma Giambattista Piranesi en su Vedute di Roma, que vamos a ver una de sus imágenes. No, esta no es suya. Inmenso fresco de la ciudad donde se entrelazan la contemplación científica del arquitecto y la precisión técnica del grabador y la mirada del visionario. Es que me he saltado varias imágenes. Esta es una foto de Le Vaillant, de los loros, y obviamente este es uno de los maravillosos grabados de Piranesi de sus vistas de Roma. Valentín, ya he leído más de la mitad, si te parece, o si estás cansado. Yo encantado de escucharte, Rafa. Venga, síguete un poco y si te cansas, intervengo yo. Las vedutas de Roma de Piranesi. Después de las vedutas, nos vamos a encontrar con las láminas urbanas que describen España. Primero presentaremos el viaje pintoresco histórico por España, Voyage pittoresque historique de l'Espagne de Alejandro de Laborde.
Es el autor protegido por Luciano Bonaparte, que transitó la península entre los años 1800 y 1805, describiendo sus monumentos y sitios significativos. El segundo trabajo es España artística y monumental, del artista ferrolano, de Ferrol, Genaro Pérez de Villamil, donde el creador interacciona entre el detalle arquitectónico y la estética romántica. Del escenario monumental y urbano de Oriente podremos observar, hemos presentado el trabajo de 3 autores. Como antesala de la descripción de Egipto, podemos ver el álbum Viaje por el Bajo y Alto Egipto de Vivant Denon. Fue invitado por Napoleón para participar en su campaña de Egipto dentro de la Comisión de Artes y Ciencias y publica en 1802 el libro con láminas y texto de la campaña militar y científica, antecedente, como decimos, de lo que será después la descripción de Egipto. Después podemos ver el álbum de León Laborde, hijo de Alejandro de Laborde, con su viaje por la Arabia Petra, de 1830. Será la primera visión de Petra que tuvo Occidente. Del autor David Roberts están en la exposición sus obras orientales. Él también recorrió España y el norte de África, Marruecos y Argelia. Y de esos hizo unos álbumes que están en la biblioteca de la universidad. Como decimos, del autor David Roberts en la exposición, las que están son sus obras orientales, The Holy Land y Egipto y Nubia, editadas durante los años 40 del siglo XIX. Aunque él estuvo durante la década anterior recorriendo estos lugares, sus imágenes teñidas de romanticismo coexisten con la representación detallada y precisa del daguerrotipo que se estaba difundiendo en ese momento por el mundo. Y en este capítulo terminamos con los monumentos de Egipto y Nubia, obra del científico Jean-François Champollion, que es el primer egiptólogo que logra descifrar los jeroglíficos en 1822. El autor logra su sueño de conocer de primera mano Egipto participando en una expedición franco-toscana. Champollion fue el primero de muchos que vendrían después en poder descifrar, comprender y datar las escenas de las paredes de los templos y tumbas egipcias. Su álbum fue publicado en 1835. Y para finalizar, 2 trabajos realizados en América. No existen muchas figuras científicas e intelectuales en el tránsito del siglo XVIII al XIX que puedan equipararse a lo que supuso la existencia, leyenda y legado literario de Alexander von Humboldt. Quizás en esta exposición solamente se le acerca a Champollion. En 1810, con el libro Vistas de las cordilleras y monumentos de los pueblos indígenas de América, que está en esta exposición, se descubren para una gran parte del mundo occidental las primeras descripciones científicas de restos arqueológicos, ruinas y fenómenos geográficos de la América precolombina. Y acabamos esta sala, la sala 0, con el capitán Dupé. La sala 0 es la sala que van a encontrar pintada de azul. El capitán Dupé es un militar del regimiento de dragones de Almansa, que logra un permiso para ir a América y desde 1791 hasta 1804 estuvo documentando en Nueva España el pasado prehispánico. Dirigió también la Real Expedición Anticuaria del rey Carlos IV entre 1805 y 1809. Se publicaron 2 ediciones de su obra, la de Lord Kingsborough en el año 1831 y la de Henri Bagadère de 1834, ambas presentes en la sala 0. Y ahora pasemos a la siguiente sección de la exposición, que es la que corresponde a la descripción de Egipto. En el museo, las salas teñidas de rojo. Después de la caída de la primera coalición, Inglaterra se rearmó y fortaleció su marina y ejército. Aunque el directorio consideraba posible una invasión
de Gran Bretaña por el ejército napoleónico, la superioridad de la Marina Real Británica, pensaron que lo hacía inviable. Napoleón decide cambiar de plan y opta por invadir Egipto, buscando asegurar el dominio francés en el Mediterráneo oriental y debilitar a Gran Bretaña en la India, ¿no? El tráfico y su tráfico comercial. Los diplomáticos y militares franceses consideraban a Egipto como una conquista factible y segura, dada debido a su posición vulnerable entre el Imperio otomano y el control mameluco, así como a la falta de un ejército organizado y una administración fuerte. El directorio aprobó en secreto la misión de Napoleón de conquistar Egipto y él partió con un gran contingente de tropas y 167 savants franceses, los sabios, que conformaban una comisión científica, intelectual y artística. A las 3 de la tarde del día 19 de julio de 1798, una salva de cañón en la base de Toulon inicia la salida de la flota principal. El 9 de junio, la inmensa flota que invadirá Egipto bajo el mando del almirante Brueys sitiaba Malta. 3 días después, la capitulación fue completa. Bonaparte, que andaba mal de finanzas, logró con esta conquista más de 7 millones de francos de la época. La flota llegó frente a la ciudad de Alejandría el 1 de julio. El desembarco se desarrolló con mucha dificultad debido al mal tiempo y la mala planificación. Mientras Bonaparte tomaba inmediatamente la dirección sur, el almirante Brueys fondeaba los 13 barcos de su escuadra en la rada de Aboukir. Tras una ardua travesía del desierto, 25.000 soldados franceses se encontraban en Embabeh, muy cerca del Cairo. Ante ellos les esperaban las tropas de los beys, Murad e Ibrahim, compuestas por alrededor de 40.000 soldados. Es lo que todo el mundo recuerda como la batalla de las pirámides y la famosa y legendaria arenga de Napoleón, en la que proclama que desde lo alto de estas pirámides 40 siglos os contemplan. La lucha concluyó en menos de 2 horas con la derrota egipcia. Cerca de 2.000 mamelucos y miles de falá perdieron su vida. La batalla abrió el camino del Cairo para Bonaparte y su ejército. Entraron en el Cairo el 24 de julio. El joven general inició inmediatamente obras en la ciudad y trabajó como si fuera el soberano de una tierra conquistada. El 1 de agosto, un mes después del desembarco francés, Nelson, el almirante de la flota británica, localizó las velas francesas en la bahía de Aboukir y esa misma tarde atacó la flota enemiga. La derrota francesa fue total. El ejército de Egipto de Bonaparte quedó aislado, no tenía salida al mar ni podía recibir provisiones de Europa. La derrota de esta batalla del Nilo llevó a Napoleón a tomar la arriesgada decisión de atacar las posesiones otomanas de la costa mediterránea, hecho que llevó a los franceses a tomar la iniciativa tras la decisión del sultán turco de apoyar a Inglaterra y no a Francia. Aunque llegaron maltrechos hasta San Juan de Acre, tuvieron que dar la vuelta y volver al Cairo. Napoleón Bonaparte se percató de que se estaba formando una segunda coalición en el continente europeo, mientras que en Francia las tensiones internas estaban debilitando al país. Reconociendo que su campaña en Egipto era un fracaso y que no habría beneficios tangibles en continuar, Napoleón se preocupó por quedarse al margen de lo que hoy iba a ocurrir en las tierras del Nilo. El 23 de agosto de 1799, Bonaparte abordó secretamente la fragata Muiron en Alejandría, dejando el mando de las fuerzas francesas al general Jean-Baptiste Kléber. A este le sucedió el general Menou, quien era impopular e incompetente y no pudo evitar el desembarco de un extenso ejército británico dirigido por el general Ralph Abercrombie. El 28 de julio, la guarnición del Cairo se rindió y el general Menou entregó sus fuerzas en Alejandría el 2 de septiembre de 1801. De acuerdo con los términos de la rendición, las tropas francesas sobrevivientes tuvieron permiso para regresar a su tierra natal. Se preguntarán que por qué les estamos contando todo esto.
pues ahora llega. Es el contexto en el que se produce el trabajo de los 167 eruditos que componían la comisión científica, que tenían la responsabilidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre Egipto, abarcando todos los aspectos históricos, naturales, arquitectónicos, anticuarios, etc., hasta la situación actual de entonces del país. Esta labor se debía llevar a cabo en previsión de una posible ocupación a largo plazo por parte de Francia o que realmente se convirtiera en una provincia francesa. En agosto de 1798, un decreto se convirtió en el acto constitutivo para el Instituto de Egipto, siguiendo el modelo del Instituto de Francia en París y que tenía como objetivo principal promover la ilustración científica en Egipto. Se dieron por escrito los objetivos de la institución: promover y difundir la ilustración en Egipto, investigar, estudiar y divulgar los hechos naturales, industriales e históricos del país. Durante el invierno de 1798 se llevaron a cabo exploraciones en el Bajo Egipto, así como proyectos prácticos que incluyeron la creación de una imprenta que trabajaría con los caracteres árabes que Napoleón había sustraído del Vaticano durante la campaña italiana. Esto permitió la publicación de obras bilingües como boletines de propaganda y materiales de aprendizaje del árabe. La imprenta también produjo dos importantes publicaciones: la década egipcia, la décade égyptienne y Le Courrier de Egipto. Los científicos que actuaron durante casi 4 años bajo la Comisión de Ciencias y Artes y del Instituto de Egipto se enfrentaron también a los peligros de la expedición militar, estando a la vez recopilando observaciones, notas y dibujos. Viajaban a veces individualmente, pero la mayoría trabajaban en parejas o en grupo, protegidos por una escolta militar. Continuaron produciendo informes e iconografías hasta la capitulación de Menú en Alejandría en agosto de 1801. A principios de 1802 comenzó la aventura editorial propiciada por los trabajos y documentación que se salvaron de la incautación inglesa en Alejandría, cuando los británicos tomaron posesión de las antigüedades reunidas por los eruditos franceses, entre ellas y como más importante la piedra de Rosetta. En febrero de 1802, tras un decreto emitido por Napoleón, quien quería una publicación colectiva de estos trabajos y no su dispersión en publicaciones individuales, se estipulaba que todos los elementos escritos, planos y dibujos elaborados durante la expedición a Egipto se publicarían a expensas del Estado. La publicación aparecería bajo el título de la descripción de Egipto o colección de observaciones e investigaciones realizadas en Egipto durante la expedición del ejército francés, publicada por orden de Su Majestad el Emperador Napoleón el Grande. El largo título de la obra remite al esfuerzo por la precisión derivado del siglo de las luces. Los 23 volúmenes que componen el texto y las láminas que se segmentan en 3 partes. Una sección llamada Antigüedades, que representa los monumentos y lugares egipcios. Otra denominada Historia Natural, que abarca la flora, fauna de Egipto. Y por último, la sección Estado Moderno, que se dedica a las actividades y las costumbres tanto del Egipto antiguo como del moderno, como de la época en la que están los savants en Egipto. Conté, encargado de la supervisión del trabajo de grabado junto a otros expedicionarios de Egipto, controlaron la edición de la descripción e instaron y ayudaron a los grabadores en París para que se esforzaran por proyectar un enfoque científicamente objetivo, partiendo de los dibujos confeccionados en tierras del Nilo por los eruditos. Esta publicación se convertirá en una joya bibliográfica admirada por toda Europa, además de ser una nueva e inédita enciclopedia sobre todos los saberes pasados y presentes de Egipto, convirtiéndose en el punto de partida de una nueva disciplina, la egiptología. En la exposición podremos comprobar que todos los álbumes que hay en la sala azul, en la sala 0, que son un compendio de las actividades científicas, botánica, zoología,
arquitectura, se vuelven a repetir en la descripción de Egipto, que es un compendio. Esa es la publicación que sirve como modelo para entender el afán de compilación y el afán de objetividad al describir Egipto. Pero están siguiendo un modelo que es el modelo científico. Si bajamos a la planta -1 para recorrer el desarrollo de la fotografía en Oriente, antes tenemos que señalar, ¿no?, que François Arago, astrónomo, científico, físico y estadista francés, presenta el nacimiento de la fotografía en su discurso sobre el daguerrotipo dado en la Cámara de Diputados y después en la Academia de Ciencias en julio y agosto del 1839. De esta trascendental alocución donde Daguerre y el hijo de Niepce consiguen una pensión vitaliza y el mundo conseguirá la utilización gratuita del invento, la patente universal, queremos destacar unas valiosas palabras y esclarecedoras de la disertación de Arago, que dice: al examinar muchas de las obras que han pasado ante sus ojos, cada uno de ustedes considerará las inmensas ventajas que se hubieran conseguido durante la expedición de Egipto por este medio de reproducción tan exacto y rápido. A todos se les ocurrirá la idea de que si hubiese sido conocida la fotografía en 1798, hoy poseeríamos representaciones fieles del gran número de obras emblemáticas que la codicia de los... aquí hay una palabra, en fin, es de la época, no lo decimos nosotros, lo dice Arago. Dice: fieles a gran número de obras emblemáticas que la codicia de los árabes y el vandalismo de ciertos viajeros han privado de ellas al mundo culto. Para copiar los millones y millones de jeroglíficos que cubren enteramente aún la parte exterior de los grandes monumentos de Tebas, Menfis, Karnak, se necesitarían veintenas de años y legiones enteras de dibujantes, mientras que con el auxilio del daguerrotipo un solo hombre bastaría para ejecutar este inmenso trabajo. Equípese al Instituto de Egipto con 2 o 3 instrumentos del señor Daguerre y se verá cómo en muchas de las grandes láminas que adornan la célebre obra, fruto de nuestra inmortal expedición, un vasto número de verdaderos jeroglíficos reemplazará a los ficticios puramente convencionales y los dibujos superarán en todas partes en exactitud y color local a las obras de los más hábiles pintores. Además, estas imágenes fotográficas, habiendo estado sujetas durante su formación a las reglas de la geometría, permitirán, con la ayuda de un pequeño número de datos, determinar las dimensiones exactas de las partes más elevadas y de los edificios más inaccesibles. Las palabras donde enfatiza la interpretación errónea de los jeroglíficos por parte de ilustradores y grabadores que nunca estuvieron en Egipto, comparada con la exactitud de las imágenes fotográficas definidas y fieles al original, para nosotros representan el punto de partida en la comprensión del fenómeno fotográfico y su influencia directa en la construcción de las nuevas representaciones visuales de la realidad. Por tanto, lo que en este momento se concebía como la representación de la realidad dará un giro radical con la difusión del daguerrotipo por todo el mundo. Las múltiples manifestaciones de la vida y sus territorios solo parecerán veraces si son recogidas por un dispositivo fotográfico. En la primera sala de fotografía podremos contemplar algunos ejemplos con la obra de pioneros de este medio, como Henry Fox Talbot y Anna Atkins. En los dibujos fotogénicos del primero, así como en los cianotipos de la científica inglesa, será la precisión del procedimiento de registro sin cámara sobre emulsiones fotosensibles la que dejará plasmada la presencia de un objeto real, como semillas, algas y plantas, marcando su huella con un nivel de detalle y precisión extraordinarios. Estas composiciones serán, en palabras de Talbot, el arte que se encuentra en la naturaleza. En las fotografías, La puerta abierta y El pajar, el autor muestra objetos y compone escenas que no habían sido objetos
de interés en la práctica artística hasta entonces. Objetos sin historia, en escenas que no pertenecen a los géneros de las batallas, las escenas históricas, marcarán el inicio de un enorme cambio en las iconografías imperantes hasta el momento. Esto sucede mucho antes que Courbet, mucho antes que el movimiento de los realismos, ¿no? En la exposición del primer procedimiento, el daguerrotipo, podremos también observar láminas de las excursiones daguerriennes de Noël Le Rebours, que no son otra cosa que grabados realizados a partir de daguerrotipos, que hoy en día continúan desaparecidos, los daguerrotipos. También podremos comparar las dos técnicas utilizadas por un mismo autor, los daguerrotipos y los grabados de Girold de Pragny. Estas imágenes marcan el inicio del viaje, en nuestra exposición, del viaje a Oriente de la fotografía. Las imágenes del álbum de las excursiones daguerriennes son grabados porque el daguerrotipo no se podía reproducir. O sea, no había manera de reproducirlo si no volvía a pasar por manos del grabador dibujante. El título de la exposición, Una tierra prometida, hace referencia a este viaje que inicia la fotografía, en este caso de vuelta de Oriente hasta España, el Oriente al sur de Europa. Oriente al sur, como lo denominamos en la exposición que hicimos en la Alhambra de Granada. O el viaje contrario, donde muchos fotógrafos partieron desde el sur de España hacia el Mediterráneo oriental. Nosotros, comisarios de esta muestra, nos situamos en un viaje imaginario, en una ensoñación damascena, que como la fotografía se inicia desde el Bósforo, recorriendo Palmira, Damasco, Jerusalén, Alejandría, continúa por el norte de África para recabar en las ciudades hispanas que fueron colonizadas por abasíes, omeyas y nazarís, llegados de Damasco. Serán el Alcázar de Sevilla, el conjunto monumental de la Alhambra y la mezquita de Córdoba las que constituyen el denominado Oriente al Sur y que sería el punto final de ese viaje. El viaje a Oriente para la fotografía termina en un sentido figurado con la llegada de los caplotipistas, fundamentalmente franceses e ingleses, a la península. Esta segunda colonización cultural de España, esta vez franco-británica, impondrá un relato a menudo distorsionado, construyendo la imagen de un país misterioso, empobrecido y prácticamente en ruinas, estableciendo tipologías, generando estereotipos. Si la fotografía en sus orígenes será el vehículo de creación de la imagen de lo que existe, de hacer visible lo invisible, hará visible también a España. La mirada, el punto de vista, se establecerá con las mismas características que el viaje a Oriente de la fotografía, una visión de lo oriental, de lo distinto, como un descubrimiento. Esa mirada, al principio monumental, realizada por los mejores calotipistas que viajaron a Egipto y Tierra Santa, como Maxime Ducamp, Thénard, Green, Salzman y otros, pudo completarse con los tipos humanos y las escenas costumbristas gracias a la mejora de las técnicas fotográficas como el colodión, con mucha mayor definición, que también va a suponer el principio de la decadencia del procedimiento daguerrotípico, porque permitía, además de tener definición, hacer copias. El negativo de cristal con emulsión de colodión generaba una enorme definición y permitía la realización de copias. El colodión, además, es más rápido que el papel a la sal, que el calotipo, y podría detener algunos ligeros movimientos de las figuras retratadas, con lo cual comienza a haber retratos de seres humanos. Gradualmente, a partir de la década de 1860, serán muchos fotógrafos occidentales los que se establecen en las principales ciudades de Egipto, Cercano Oriente y Turquía. A estos, prácticamente al mismo tiempo, les siguieron fotógrafos autóctonos que muy pronto aprendieron cómo sacar provecho de las imágenes de las ciudades en ruinas. Tipos orientales o escenas pintorescas, tal como habían hecho los europeos recién llegados,
en sus establecimientos de venta de fotografías. Será muy numerosa la cantidad de imágenes producidas por los establecimientos fotográficos. Por este motivo, en la exposición no hemos querido mostrar solo unas pocas imágenes de cada autor, sino que hemos desplegado polípticos para que se pueda apreciar la estética, temática y formas de representar la realidad. Pero no solo por eso, sino porque las afirmaciones que hacemos en torno a la expansión de la fotografía como un sistema de representación del mundo y de crear realidades, no son afirmaciones que hacemos como ocurrencias a partir de la observación de una fotografía, sino que son afirmaciones que hacemos que van a poder hacer ustedes también, porque van a ver que en esos polípticos son infinitas las fotografías, infinitos los autores, que van a generar una imagen del mundo que se va a extender como si fuera un virus. O sea, sin explicaciones, visualmente está en las paredes. Una tierra prometida cierra su recorrido con la llegada del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, con la aparición de procedimientos en color, largamente buscados por muchos fotógrafos y científicos, ya que completaba la imagen del realismo y la veracidad que tenía este medio. Con el auge de la postal, con las nuevas prácticas de la fotografía amateur, con la aparición de las cámaras Kodak, donde solo había que apretar un botón y Kodak hacía el resto. Así, todo esto hizo desaparecer o transformar todas estas casas fotográficas de venta de imágenes que son parte importante de esta exposición. Muchas gracias. Nos hemos excedido 3 minutos. Hemos sido bastante puntuales. Yo creo que si no hay muchas preguntas podemos contestar alguna. No sé si hay preparado algún micrófono inalámbrico. Pues si hay alguna pregunta, intentamos contestarla y si no, pues y si pasamos. No, la exposición responderá a todas sus preguntas. Lo que sí he de decir es que hemos intentado en la exposición ser muy didácticos. Todas las salas tienen cantidad de displays textuales en el que se explica lo que se puede ver en la sala, quiénes son los autores, dentro de las vitrinas está la historia de ese álbum, el autor, qué es lo que había hecho, etc. Y además existe una hoja de sala para todos, una hoja gratuita de sala, además bastante extensa, donde se cuenta un poquito pues, todo lo que hemos venido anunciando aquí durante esta conferencia. Un micro para este joven. Primero agradecerles a Rafa y a Valen por el esfuerzo y a todo el museo. Y aprovechar por si pudieran dar una aclaratoria sobre el cómo se ha logrado ver los libros en display. O sea, el cómo se ha logrado que un material que normalmente está en una biblioteca encuadernado, tengamos la oportunidad de verlo en el espacio. Bueno, lo que hemos optado en esta ocasión es mostrar el original abierto por una página que sea lo bastante significativa para entender lo que hay alrededor de ella y en las paredes contiguas, ya sea atrás o en los laterales o en ambos sitios, hacer facsímiles muy, muy, muy exactos, parecen originales, de las páginas del álbum, con lo cual pues el álbum no ha tenido que sufrir el desmembramiento y colocar después las imágenes para restaurar el álbum
Ese es uno de los casos. En el caso de la descripción de Egipto, lo que hemos hecho es abrir todos los álbumes porque tenían problemas de encuadernación. Entonces, lo que se va a ver en las paredes, en los cuadros, son los propios originales, porque aparte de restaurar el álbum, teníamos que restaurar cada una de las hojas. Había que limpiarlos también. Con lo cual, pues se pueden ver los originales. Y pocos casos, las obras o las láminas estaban sueltas, que yo recuerde el caso de Piranesi, donde es realmente una carpeta donde están las Vedute di Roma, con lo cual hemos podido acceder a la pared con los originales. Y también las plantae oficinales, ¿no? Sí, las de Essenbeck. Las de Essenbeck. También queríamos señalar, ¿no?, que paralela a esta exposición hemos trabajado en la traducción de los textos previos a la invención de la fotografía. Son los textos científicos, pero también conceptuales y los que van anunciando y discutiendo qué es este medio. Están todas las claves para comprenderlos. Es la primera vez que estos textos se traducen, muchos de estos textos, la primera vez que se traducen al castellano. Esperamos que estén editados en un par de meses o 3. En noviembre. Y a finales de año estará editado el libro que corresponde con esta exposición, que lo presentaremos adecuadamente. Pues nada más, pues 1 millón de gracias por estar aquí frente a frente nuevamente y nos vemos en las salas de exposición. La sala 0 es la azul, que es la primera, y después las salas 1, 2, 3, 4 son las rojas y abajo la fotografía. Muchas gracias.